Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en este lindo tema de la creación, creacionismo o evolución. Lógicamente la Biblia nos da señales de que este mundo y todo ser creado vino de las manos de Dios. El tema de esta semana es Se completa la creación, la lección número 3. Y estamos una vez más con el profesor Fernando De Lucchi, quien es biólogo, de profesión también es teólogo y también tiene algunos estudios y también investigaciones relacionados con el creacionismo. Bienvenido, profesor De Lucchi. Gracias por la invitación. También está con nosotros el pastor Edgar Horna, quien es profesor de teología, actualmente es el decano de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión, y él tiene una maestría también en teología. Tiene estudios en paleontología, etc. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Vamos a tener una oración y enseguida continuaremos con el bosquejo de la lección. Por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, pedimos, oh Dios eterno, tu presencia en este momento que vamos a estudiar tu palabra. Condúcenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una motivación interesante para poder hacer una diferencia entre el día y la noche. Yo tengo aquí en mis manos una popular linterna y esa linterna es un símbolo de iluminar. Las personas usan la linterna ¿para qué? Es para iluminar los lugares oscuros, en las minas, los campamentos de noche, donde no tenemos iluminación, en fin. La linterna es un instrumento para iluminar. La Biblia habla de que la luz hace una gran diferencia con la noche y ambas se tornan un día. El tema de esta semana, el enfoque de esta semana es conocer el propósito de Dios al crear el ciclo del tiempo de 7 días que llamamos la semana. Vamos a repasar rápidamente este tema que tiene que ver con la forma cómo Dios completó su creación tomando en cuenta el tiempo. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Vamos a tener apenas dos puntos que vamos a tocar en este bosquejo. En primer lugar, la creación de la luz y en segundo lugar, la semana de la creación. Ya nosotros habíamos hablado en algunas lecciones pasadas sobre la luz, pero vamos a completar un poco más este tema de la luz en el primer día y después con las lumbreras en el cuarto día. Hay una discusión a nivel teológico de qué luz sería aquella que aparece aquí descrita en Génesis 1:2 y que luego vuelve a ser retomado en los versículos 14 en adelante, donde se introduce una lumbrera menor y las estrellas. Tal vez la creación de la luz en el cuarto día no es un problema, se puede entender, pero hay que verlo en la forma como está organizado el texto. El texto está organizado con 3 días donde se crea el medio ambiente de lo que tiene la tierra, y los últimos 3 días lo complementa Dios con los contenidos de cada medio ambiente. Y es interesante que el primer día, donde se crea la luz y se establece la diferencia entre un periodo oscuro y un periodo claro o de día, es retomado nuevamente en el cuarto día cuando se describe la función que cumple ahora esa luz. Entonces, la mayoría de teólogos está de acuerdo en realidad en que el primer día, aunque no es muy claro saber si puede haber sido la misma presencia de Dios u otra luz o una supernova como se mencionó, pero pareciera en todo caso que el texto bíblico en forma bien sencilla describe al sol desarrollado en una primera etapa, con una función simplemente de alumbrar en el primer día de la creación, y que luego en el cuarto día se le va a establecer la función correspondiente no solo a marcar el tiempo de 24 horas, determinando un periodo de día y un periodo oscuro, sino al mismo tiempo determinando las estaciones, porque el texto bíblico habla de eso. Así que la función más detenida del sol, la luna y las estrellas sería una forma como Dios desarrolló el sol por un lado y por otro lado las funciones que ella tendría que cumplir de ahí en adelante en nuestro planeta y que las vemos ahora, ¿no?
Y sin duda alguna estas cosas que no fueron así claramente reveladas, un día nosotros sabremos. Estamos apenas conversando sobre esos asuntos relacionados con la luz. Y ahora la pregunta será entonces, ¿cómo los seres creados revelan los digitales de Dios, la mano creadora de Dios? Es abundantísimo y es admirable cómo los seres creados revelan que un dedo maestro ha diseñado su vida, su estructura y cuanto hay. Simplemente examinemos un gorrión. ¿Cuántas plumas tiene un simple gorrión? Hay gente que dice, los pájaros, odio los pájaros, me ensucian el auto, ¿para qué sirven?, etcétera, ¿no? Pero si nosotros examinamos la estructura de un gorrioncito, solamente las plumas, nos damos cuenta que hay mucha ingeniería allí. Hay plumas que son tectrices, cubren, son térmicas, un tipo de queratina que realmente conserva la capa de calor. Cuando hace frío, el pajarito se infla. ¿Por qué? Para aumentar la distancia entre el aire frío de afuera y el calor de su propio cuerpo, ¿no? Mediante cada plumita tiene su músculo erector. Hay plumas que son rectrices o timoneras para la dirección del vuelo. Las remiges o remeras para volar. ¿Cómo están dispuestas esas plumas? En una forma que en el viento, cuando están volando, no se despeinen. Están imbricadas como las tejas de un tejado para que el aire más bien peine las plumas y mantenga la forma aerodinámica del ave. Además, y eso estamos hablando solo de las aves, la cuestión de la migración es otra cuestión inexplicable, ¿no? Desde el punto de vista. Parece que las aves tienen un mapa del cielo y las estrellas. Un GPS. Un GPS, ¿no? Y aún de noche, o aún cuando esté nublado, ellas pueden tener en su memoria la forma de dirigirse de un punto al otro. Sentido de orientación. Sí, hemos visto en Lima aves que vienen por grandes bandadas, centenares de aves que están cambiando del hemisferio norte, que actualmente se está enfriando, buscando el hemisferio sur que está entrando en el verano, a buscar sus fuentes de alimento. Es decir, podríamos ver, ¿no? La vista de las aves es otra demostración de que hay un diseño, ¿no? Un ser humano puede ver, digamos, a medio kilómetro un punto blanco, pero un ave rapaz, ese mismo punto, a la misma distancia, ve perfectamente si es un conejo, un papel arrugado u otro objeto. O sea, tiene una retina con alta capacidad de resolución para las imágenes. En fin, y esto es hablando solamente de las aves. Lo demás, los seres creados revelan. Si vamos a hablar del hombre, nos falta tiempo, ¿no?, para esto. Pero realmente no puede atribuirse a millones de años con casualidades la creación y la completación, ¿no? Otra cosa importante aquí es que el día de la creación fue completado. No es necesario evolucionar. Todo estaba perfectamente diseñado, hecho. No necesitaba mejorar. Eso cuando el maestro dice, he acabado mi obra, y pone con el pincel su firma de artista. Igual lo hace Dios, ¿no?, con su creación. Interesante, porque el profesor Fernando Luqui también tiene una habilidad de dibujar, ¿no? Dibuja muy bien los cuadros. Y es así, ese gran dibujante que fue Dios, lo hizo todo perfecto, acabado. El pecado que se encargó de desmerecer aquella creación magnífica de Dios. La pregunta que me gustaría hacer ahora a continuación en relación a la parte de la semana de la creación, ¿cuál es el propósito del sábado y qué evidencias hay de que los días de la creación tenían 24 horas como lo tenemos hoy? El texto de Génesis, el capítulo 2, da por menos 3 ideas sobre el propósito por el cual fue creado el sábado. El texto dice, a partir del versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios
en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Interesante que 2 veces se repite aquí la expresión acabados. En el último día, que es el sábado, Dios finalizó la obra creativa, así que el sábado es parte de esa obra creativa. Y esa obra creativa tenía el propósito de finalizar en un día especial, en un tiempo separado por Dios para convertirse en una bendición para nosotros. Aquí hay 3 elementos que son detallados: un día para descansar, para reposar del trabajo de 6 días, para renovar las energías nuevamente, un día para estar en contacto con Dios, para que sea una bendición no solamente en la relación que podemos tener con Él, sino también con nuestro prójimo, y un tiempo en el contacto con Dios para entrar en santidad, porque al entrar en la presencia de Dios entramos en contacto con su santidad. Jesús va a tomar este texto y lo va a aplicar de una manera mucho más práctica en el capítulo 2 de Marcos, en el verso 27, donde él dice que el sábado fue creado con el propósito de ser una bendición para el hombre. Ahora, hay muchas personas hoy en día que creen que el Señor pues se equivocó al crear de repente el día sábado, que de repente el día sábado no existe. ¿Y cómo lo hacen? Tratan de aplicar a cada día creativo como si fueran millones de años o un tiempo mucho más largo. No literal. No literal. Sin embargo, el uso de términos hebreos en el capítulo 1 de Génesis, como el uso de la palabra yom, es una palabra que explícitamente se refiere a un periodo de tiempo de 24 horas, no más. El tiempo que nosotros manejamos y lo controlamos con el reloj, que se puede dividir en 2 partes, un tiempo de una parte de día y otra parte oscura. Y de hecho, en el mismo texto bíblico se usa también la misma expresión, de tal manera que complementa el concepto de la expresión yom, haciendo referencia a ese periodo de tarde o de noche, periodo oscuro, y también de día. Si nosotros no tuviéramos una comprensión clara de lo que realmente significa la palabra día en este texto, no tendría sentido tampoco lo que dice Éxodo 20 con respecto al 4º mandamiento. Perdería sentido. Entonces, esta palabra que aparentemente simplemente describe esos procesos creativos en 7 días, en realidad es importante no solamente por tratar de comprender la creación, sino que al mismo tiempo nos permite comprender quién es Dios como creador y cuán organizado hizo este tiempo y este periodo, y especialmente el día sábado, que se convierte pues en una bendición para nosotros, ¿no? Así que esta revelación resulta ser no solo importante, sino que al mismo tiempo, como lo vamos a ver también más adelante, es un tiempo que sigue siendo vigente hasta el día de hoy y lo será por la eternidad. Dios podría también haber creado el mundo y todo lo que hay en miles de años, en 3 segundos. Eso no es una limitación, pero Él lo hizo con un propósito, ¿no? Ya está claro, el sábado, el día de descanso, estaba dentro de esa planificación. ¿Tiene alguna cosa que añadir allí? Bueno, la mente humana es frágil y tiende a olvidar las cosas buenas y tiende a caminar solo. Yo le llamo caminar solo, es tomar sus propias decisiones, planificar su vida como a él le gusta o como le conviene, sin tener. Pero el sábado implica una cosa más, dependencia. Al hombre no le gusta la dependencia. Él pide independencia, que fue el primer grito libertario que lanzó el poder del mal en los cielos. No quiero a Dios. Creo en Dios, pero no quiero que haya Dios. No quiero nadie encima. Entonces el sábado nos hace parar las tareas de la semana, lo que nos preocupa, los negocios, la factura, todas las cosas, y decir, Señor, me acerco a ti. Es necesario renovar espiritualmente, cargar las pilas, ¿no?, espirituales, y Dios lo sabe perfectamente. Y uno de los objetivos del día de reposo es justamente ese, acercarnos al Dios que en la semana a veces parece estorbarnos y nos hace mucho bien. Un sábado bien vivido es una gran bendición. Le carga a uno las pilas, como podríamos decir. Amén. Vamos a pasar rápidamente a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo es que afecta la vida de cada uno de nosotros el hecho de saber que venimos de la mano creadora de Dios, organizada de Dios?
Si venimos por la casualidad, también vamos a vivir por la casualidad, lo que dé. Pero si venimos de la mano creadora de Dios, que tiene un propósito para nosotros, sin duda nuestra forma de encarar la vida va a ser muy diferente. Que Dios pueda bendecir esa forma de poder direccionar nuestros pasos en la vida, considerando que nosotros tenemos un creador y también tenemos alguien que tiene un propósito específico para nosotros en el tiempo. Vamos a pasar rápidamente a la última parte, que es la creatividad. Nosotros diremos ahora la acción, cómo vamos a cómo vamos a actuar frente a la lección de esta semana. Estamos en este momento especial final de la lección del bosquejo, que es la decisión, la actuación. ¿Cómo nosotros podemos ahora actuar en relación a lo que ya hemos estudiado? Primero, que nuestra fuente de referencia no es nuestra idea, es la Biblia, como la referencia de lo que nosotros creemos. Si la Biblia es la referencia principal de lo que nosotros creemos, entonces hay un pacto que nosotros tenemos que hacer con Dios para leerla todos los días. Ustedes sabían que para crecer espiritualmente nosotros necesitamos tener convicciones claras, y las convicciones claras no resultan por la casualidad, vienen por el estudio de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que la fe proviene del estudio de la Biblia. Y si el estudio de la Biblia cotidianamente es una fortaleza para crecer, también es la lección de la escuela sabática, que tiene un orden lógico para poder conocer un poco más la intención de Dios para la criatura humana. Yo quiero animarte para que el estudio diario de la Biblia y la lección de escuela sabática sea una decisión en este momento. Imagina que todos los miembros de la iglesia, todos los seres humanos creados por Dios, tuviéramos un encuentro con Dios a través de la Biblia y la lección de escuela sabática todos los días. ¡Qué maravilla! ¿Cómo eso fortalecería nuestra fe y nos ayudaría a crecer también? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias te damos, porque tú has provisto la palabra de Dios para decirnos de dónde venimos y a dónde vamos. Que todos podamos fortalecer y crecer en las convicciones tuyas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.